Bueno, pues buenos días. Hoy vamos a retomar el curso de masculinidades en Construcción para la Paz. Hoy vamos a ver lo que es la masculinidad subordinada. En la sesión pasada vimos lo que es la masculinidad hegemónica. No sé si alguien lo recuerda, si quiere comentar algo sobre la masculinidad hegemónica que vimos el jueves pasado. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a dar nada más rapidito, un breve recordatorio. En el caso de masculinidad hegemónica, lo que mencionábamos es que tiene que ver pues justamente con esta construcción machista y también que ese es un proceso que va a lo largo de la vida, ¿no? Por ahí mencionaban algunos ejemplos, decían, bueno, no todos son machistas o manejan esa masculinidad hegemónica, así es afortunadamente, pero puede ser que en algún momento de la vida sí lo vayan a hacer. Entonces, es algo de lo que comentábamos en la sesión pasada. El día de hoy se disculpa decir tuvo problemas con su internet, pero igual continuamos con ella el jueves. Entonces, bueno, vamos a ver la masculinidad subordinada. En este tipo de masculinidad, lo que se le está intentando es obligar a alguien que realmente no desea tener un rol masculino, que esté subordinado justamente a la masculinidad hegemónica. Por eso les preguntaba si recordaban algo sobre lo que hemos visto en la sesión pasada. Aquí vemos en esta ilustración, pues lo que ya habíamos hablado de los roles de género impuestos, ¿no? Que el rosa para las mujeres, que azul para los hombres. Que si alguien no cumple con esos estereotipos marcados por la masculinidad hegemónica, pues puede caer en este tipo que era masculinidad subordinada. Hasta aquí una duda, pregunta, ¿no? Bueno, entonces, esta masculinidad subordinada tiene algunos rasgos de la masculinidad dominante, pero no todos. Esa subordinada, o también se dice subalternada, o subalternativa, justamente a lo que son los roles de género impuestos por la masculinidad hegemónica a lo largo de la historia, que ya pues todos conocemos, ¿no? Lo que deriva en el patriarcado que tanto se está intentando modificar actualmente. Este tipo de hombres no son tan fuertes, no tienen capacidad económica tampoco, ni rasgos, y no comparten rasgos como autocontrol emocional, pertenecen a una minoría y no se identifican con el tipo o con el estereotipo o con prototipo de masculino hegemónico, por lo cual, por tener características diferentes, pues justamente son señalados justamente, ¿no? Como ya hemos visto, por la convivencia o por las actividades que ellos realicen de manera cotidiana. Y ahí es donde tendríamos que ver las formas de convivencia. Es decir, el jueves pasado veíamos cómo el fin del curso no es estereotipar justamente a los varones ni hacer un mundo de varones ni un mundo de mujeres o un mundo de masculinidad o de feminidad. No, sino todo lo contrario. Y es importante que entendamos que esas masculinidades se tejen o se van justamente gestando en lo cotidiano, en lo social. Y a veces es tan común esta forma de estereotipar que no nos damos cuenta que estamos discriminando o violentando a otros. Pasa mucho esto, por ejemplo, y hay casos muy sonados en el deporte. Si alguien que, que es deportista de alto nivel, pues dice que es homosexual, pues obviamente hay un conflicto contra él. Y si no lo dice, no lo puede decir, pues de igual forma recibe algunos tipos de trayectos de camino que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pueden decir? Bueno, búscate una novia, ¿no? Para que se vea ese tipo de situación como lo comúnmente esperado de los hombres. Y ahí es donde también entra la sociedad justamente, desde la familia hasta todos, ¿no? Ay, ¿por qué no tiene novia? ¿Por qué es muy delgado? ¿Por qué hace ese tipo de situaciones que se consideran en esa sociedad particularmente que no son para el rol masculino? Entonces, tiene que ver obviamente también con algo muy importante que ya hemos revisado, que es el poder. ¿Quién decide cómo se construye la masculinidad hegemónica? Pues a lo largo del tiempo se van presentando distintos rasgos
que van obligando a los hombres a seguir esos estereotipos. Y quien sale de ese estereotipo, pues puede caer en ese tipo de masculinidad que se considera alternativa o subalterna, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque no está representando las características dominantes, ¿no? Pues también se llama masculinidad dominante o hegemónica, que tiene que ver justamente esa hegemonía, pues con el poder que se ejerce, no solo hacia los hombres, también hacia las mujeres. Eso es importante. Ahí entonces lo que estamos viendo son algunos conceptos importantes de señalar. Por ahí les mandé el día de ayer por sus correos algunos textos. Entonces, que podemos ver ahí, pues una posición de asimetría, ver cómo las relaciones naturales, entre comillas, nos van demarcando esas características de masculinidades dominantes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se van generando estas masculinidades subordinadas. Cómo poder social y el intercambio tienen que ver con la dominación masculina. Eso también ya lo han abordado varios textos, como el que les envié ayer, donde se retoma lo que menciona Bourdieu, ¿no? Sobre masculinidad, masculinidad, la dominación masculina. Y también, pues, justamente esta cuestión de lo subordinado tiene que ver con una linealidad asimétrica y subordinada a construcciones sociales arbitrarias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se va generando justamente un mundo donde solamente hay dos opciones, que es ser hombre o ser mujer, y además para ser hombre tienes que reunir ciertas características que se consideran que son las, las aceptadas socialmente por todos. Entonces, ahí es donde ocurre esa situación. En la mayoría de los casos, se no cumple con sus estándares o prototipos construidos por las nacionalidades dominantes, señaladas anteriormente, que vimos también en el jueves pasado, lo que genera la reproducción de violencia patriarcal y machista hacia estos otros hombres considerados menos hombres. Entonces, no necesariamente significa que esos hombres tengan alguna diversidad sexual, sino simplemente por el hecho de no reunir las características de la masculinidad dominante, pues son violentados, ¿no? Desde la violencia desde, pues, simbólica, discriminación, hasta incluso, como ya vimos en el jueves pasado, pues hasta una violencia homicida, ¿no? Eso es importante señalarlo, por eso tenemos que aprender a justamente modificar nuestras formas de convivencia. Eso es lo que tendríamos que ir viendo. Y no nada más en el discurso o en el Facebook o cuando me escuchan mis compañeros de trabajo, sino esto es realmente desde la casa, ¿no? Desde cómo me trato yo mismo y cómo trato al otro. Esa sería la parte importante de ir deconstruyendo, ¿no? Estas masculinidades. Hasta que tengan alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? ¿Vale? Bueno. Entonces, bueno, en otras variables que también condicionan las masculinidades patriarcales y de manera consciente o inconsciente, de funcionamiento de la violencia, está la cuestión de la homosexualidad. Y ahí lo que le hablaba yo, por ejemplo, en el caso de los varones, solamente el, los clubes de varones, ¿no? Para hacer deporte, para convivencia, tipo de situaciones donde solamente están relacionados varones entre varones y que no necesariamente tiene que ver con una cuestión sexual, sino que es simplemente la convivencia entre varones. Y esos que se consideran o se resalta como espacios adecuados para la masculinidad o la hombría, es decir, donde las mujeres son admitidas. Ahí, pues, el claro ejemplo, que ya lo he repetido varias veces, pues la cuestión del deporte, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que sucede mucho entre solamente los varones, e incluso las mujeres al hacer el mismo deporte, pues tienen una condición distinta, ¿no? Ya lo hemos visto a nivel laboral, social. Hay ciertos deportes también que solamente se consideran para el caso de los varones, que se ha tardado mucho tiempo en que sean aceptados para las mujeres, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? También la cuestión de la diversión o las formas de recreación, del ocio, de las libertades, en cuanto a cómo van a convivir los hombres y las mujeres, pues ahí hay una simetría también muy amplia. Entonces aquí viene la pregunta, ¿tienes algún ejemplo y cómo podemos reflexionar
esa convivencia entre los varones. Obviamente aquí lo que se intenta demostrar es que no siempre es sana esa convivencia, si se le obliga, por ejemplo, a un varón a asistir a un club donde hay nudistas, a lo mejor cuando él no quiere ir, pero si no lo hace, pues ¿qué le van a decir? Lo van a empezar a violentar, ¿no? De manera verbal o simbólica. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo, tengo alguna reflexión sobre este tema al momento. ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces esta como sociabilidad, pues también se considera que es parte de las construcciones arbitrarias que ocurren en el mundo, que van enseñando a un niño, pues desde que nace, ya lo comentaba yo el jueves pasado, cómo se celebra el nacimiento de una mujer y cómo se celebra el nacimiento de un hombre en las diferentes sociedades actualmente. Y, y el papel que se le da desde que nace a una mujer. Ah, ya nació esta mujer, va a acompañar a su mamá, va a cuidar a su abuelita y todo ese tipo de situaciones que tienen que ver con roles que ya hemos predefinido para un hombre o para una mujer, ¿no? Y esta representación binaria del mundo, pues obviamente que también va generando conflictos en el mismo mundo masculino, que es lo que queremos justamente ver en este curso, y que es de lo que poco realmente se ha abordado o se habla, ¿no? Es una cuestión también interesante esta cuestión de la homosexualidad, porque sí tienen esa relación de los varones, sin embargo, se considera que no siempre son tan profundas, y de ahí que tengan a veces esos conflictos como lo que veíamos en en la sesión pasada, cuando, pues, por ejemplo, en el caso del suicidio, hay una clara diferencia entre los hombres y las mujeres, como ellos se suicidan 9 veces, 9 veces más que las mujeres en todo el mundo. Esa cifra no ha cambiado, ¿no? Es algo también curioso que tendríamos que ver. Es decir, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿realmente estas formas de sociabilidad entre hombres son adecuadas? ¿Se construyen desde las diferencias o se construyen desde el poder, como se menciona aquí en la diapositiva? ¿O cómo es que podríamos nosotros entender como algo que aparentemente es positivo, como el compartir, se puede volver algo negativo? Eso sería lo que tendríamos que cuestionarnos. No sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Y también, por supuesto, se ve afectado en la cuestión de la elección de la sexualidad, ¿no? De cómo manejar la sexualidad. Aquí también lo menciona, como la heterosexualidad pues, se vuelve también dominante, de ahí que se esté realizando estos crímenes de odio hacia los varones que pertenecen a la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque desde masculinidades hegemónicas se considera que no están cumpliendo con esas características y hay violencia contra ellos simplemente por eso, por el hecho de ser diferentes, de vestir diferentes, de hablar diferentes, de tener diferentes formas de pensar, de sentir y de actuar. Es ahí donde estamos hablando de una intolerancia, además, discriminación, y en un caso ya muy grave, como también lo vimos desde la clase pasada, ¿no? Y lo hemos visto en la realidad, en los videos también que mostramos en la sesión pasada, pues tiene que ver con cómo esto se va llevando o va escalando la violencia hasta lo que es ya un homicidio que son conocidos como los crímenes de odio, por el simple hecho de ser, pensar o actuar de manera distinta. ¿Y esto por qué? Porque el sistema patriarcal se considera como una desviación, una enfermedad o como una cuestión de un pecado. Incluso la ciencia, recordemos que en algún momento lo mencionaba así como una enfermedad, ¿no? Ya eso cambió afortunadamente, pero todavía en el ámbito religioso pues se considera como un pecado, como una forma no aceptada de vida de algunas filosofías religiosas o creencias religiosas también. Y eso va generando en toda la sociedad prejuicios, no solamente en los varones, también en el resto de la sociedad, pues prejuicios contra las distintas formas de vida. De ahí entendíamos que nosotros justamente si hablamos de esta reeducación que nos mencionaba decir la semana pasada, o de cómo reconformar o modificar esas convivencias en el día a día, pues tendríamos que revisar diferentes
escenarios sociales, ¿no? Nosotros estamos aquí con la mayoría en la convivencia escolar, tendríamos que ver también cómo es que se comportan nuestros compañeros, nuestros estudiantes, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, siempre les comento cuando doy clases, sobre todo los más chicos, ¿no? Primer, segundo semestre, les prohíbo que se pongan apodos. Y, bueno, pues vamos a mencionar todos con nuestros nombres o nuestros apellidos, que no quiera, que no le gusta su nombre, ¿no? Por algún motivo. Para evitar también, porque a veces se dice, no, este es un apodo cariñoso, gordita, flaquita y eso, pero de ahí va escalando a una cuestión de una discriminación. Y pensamos o lo decimos aparentemente cariñosamente a la otra persona, pero tal vez la persona tampoco lo admite como tal. Entonces de ahí empiezan ese tipo de situaciones, el ver cómo yo lo he visto tanto con los entre estudiantes como entre docentes, ¿no? Si alguien se dice de una forma u otra, pues la burla, la crítica, ese tipo de situaciones, pues desde ahí estamos ya discriminando, ¿no? Y escalando a otra forma. Es decir, esto no va a obedecer solamente a como un varón que se pueda ubicar en la masculinidad hegemónica violenta a alguien que está ubicado en una masculinidad subordinada, como lo estamos mencionando ahorita, sino es algo que se va demostrando, construyendo socialmente hacia toda la sociedad de tal suerte que lamentablemente todos participamos de una forma u otra. Entonces os comentaba yo, ¿no? En la clase de psicología de la violencia, pues siempre les pregunto eso, de qué forma violentan a los demás, se violentan a sí mismos y pues siempre me dicen que ninguna, pero a la larga pues vamos viendo a través de los distintos tipos de violencia que vamos revisando, cómo si vamos cayendo en alguna forma de discriminación, de desatención, hasta puede ser a veces de una violencia simbólica, ¿no? ¿De que hay una duda, pregunta o comentario? ¿Nadie? Ok, muy bien. Entonces vamos a ver otro término también que es importante en esta construcción social de lo que es las masculinidades, ¿no? Que es la virilidad. Eso pues también se considera dentro de la violencia simbólica machista y matriarcal como un hombre verdadero o hombres que tienen que demostrar que son viriles o justamente esa construcción hegemónica de la masculinidad que es la que va dominando a la masculinidad subalterna, subordinada, ¿no? Como la que ustedes mencionan. Y esto obviamente que no es nuevo, como se los decía, pues son cuestiones sociales que se han ido federando, ¿no? A lo largo de la historia y que van demostrando de diversas maneras cómo un hombre es más hombre o más viril, ¿no? Pues anteriormente tenía que ver con una familia numerosa, es decir, en su descendencia se veía qué tan hombre era, y eso también ha ido cambiando, pero lamentablemente también se va relacionando con lo que es la violencia sexual y machista, ya que esta hermenéutica de significado de la habilidad, pues se ha ido modificando, pero no se ha ido desterrando realmente de la construcción machista. Por ejemplo, qué es lo que sucede? ¿No? Que a mí me ha pasado muchas veces entre compañeros de trabajo. Se ponen de acuerdo entre los varones y te dicen a ti qué hacer como mujer. Incluso a veces siendo yo la jefa de ellos. Eso es muy común que ocurra. Y ya hacen ellos sus fiestecitas, ¿no? Por su cuenta o van justamente a los lugares para ver mujeres desnudas, etcétera. Y ese tipo de cosas habla de que ellos son muy viriles y obviamente en este mundo no caben las mujeres, porque además pues esto está caracterizado por la violencia sexual machista y pues obviamente de la, de la, de la, del odio a las mujeres, ¿no? Esa misoginia que también tiene que ver con esta construcción de la virilidad en una representación binaria del mundo que es totalmente asimétrica, ¿no? Asimétrica en favor justamente de los varones y en contra justamente de las mujeres, ¿no? Y de ahí donde estas desigualdades pues, van provocando estos movimientos actuales de resistencia, ¿no? De decir, bueno, ya tenemos el mismo puesto, tenemos las mismas características, estudiamos lo mismo, pero no podemos ganar lo mismo los hombres y las mujeres. E igual el varón ya tiene la libertad de vestirse, hacer lo que quiera, sin embargo sigue siendo juzgado por otros varones, justamente en esta masculinidad subordinada, ¿no? Entonces, bueno, esta habilidad pues es también
esta forma de enseñanza, ¿no? De decir, bueno, el hombre es muy hombre porque tiene múltiples parejas, donde hay un grado de desacuerdo entre ellas, es decir, no es algo voluntario o acordado previamente. Tiene violencia también psicológica, con dependencia, así como violencia física, tanto entre varones como entre las parejas que tengan también múltiples, ¿no? Y también pues el daño que hay en los propios hijos. Es decir, es esta forma de educar a los varones en el machismo, justificando todas sus acciones en contra de otros hombres y de otras mujeres, ¿no? Entonces, este término de debilidad pues también ha sido ya muy criticado, intentando de construirlo, y tiene que ver también, por ejemplo, con las marcas, ¿no? Con el arte, con la forma, con la mercadotecnia, lo que se vende para los varones, lo que se vende para los hombres. Eso se ha ido modificando afortunadamente, ¿no? La moda también, cómo es que se debe vestir un hombre, cómo es que se debe vestir una mujer, cómo es que se representa el poder de un hombre exitoso, ¿no? También eso tiene mucho que ver con lo que son las marcas, el marketing. Es decir, todas las cuestiones sociales que estamos haciendo. Aquí también es muy importante resaltar que no solamente esto lo hacen los hombres, también participamos o contribuimos las mujeres por medio de la crianza, hasta darle al varón, al hijo, al esposo un papel distinto en la familia. Esa es una forma de ir creando esas desigualdades, esas asimetrías binarias. Ya se los comentaba, ¿no? Yo veo siempre ese reconocimiento al hombre en los equipos de trabajo, ¿no? Cuando trabajan en equipo hombres y mujeres, aun cuando no sea el que aporte más o que tenga las mejores ideas o el estudiante más dedicado, no necesariamente, pero les da órdenes a las demás, ¿no? A sus demás compañeras y las siguen, incluso también se me las quieren dar a mí, ¿no? Y me dice, no, pues es que yo les dije qué hacer, sí, pero usted qué hizo. O simplemente, pues es que yo estoy con ellas, ¿no? Lo que ellas hagan, pues ya lo hizo yo, ¿no? Y lo aceptamos, ¿no? Entonces, ahí donde estamos justamente viendo esa justificación de simplemente, por ejemplo, la voz, ¿no? Eso es muy común que digan, ¿por qué tú te expresas si no, si no eres el jefe o si no eres el hombre de la casa, ¿no? Esa cuestión también es interesante que la podamos ir viendo, analizando y retomando, porque al final el machismo, pues estamos inmersos en él desde que nacemos, ¿no? Esa es la realidad, como se lo digo, desde que nace una mujer, un hombre, hay diferenciaciones en su crianza y en su futuro, y se empieza a ver así, ¿no? Pero bueno, a lo largo del tiempo eso ha existido, esas relaciones han continuado, incluso se ha romantizado esta violencia sexista, al decir, por ejemplo, eh, cuando una mujer se casa, señora de López, ¿no? O señora de, entonces ya renuncias incluso a tu nombre para ponerte el nombre de tu pareja, y además pues se considera como algo muy significativo, como un logro en muchas generaciones, para así se ve. En otras partes, ¿no? Como Estados Unidos, es una cuestión también de legal, ¿no? Pero que no deja de llamar la atención el que te cambien tu apellido por el de tu esposo, por ejemplo, como sucede en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿por qué esta masculinidad subordinada también entra en una masculinidad que debemos de construir? Porque en cierta forma también está apoyando la violencia sexista machista, es decir, estos hombres a sentirse uh, presionados, acosados por el resto de estos varones con una masculinidad hegemónica, pues también ellos van participando en, por ejemplo, pasa una mujer guapa, pues gritarle piropos e insultos, ¿no? Aparentemente piropos y son insultos. ¿Para qué? Pues para poder encajar, ¿no? En pocas palabras, para poder encajar con el grupo. Y eso es muy común cuando vemos a un grupo de varones que están reunidos. Y no solamente en la calle, ¿no? Y también lo veo en el ambiente laboral, en el ambiente social, cómo se agrupan para decir, no, es que, pues, pobrecita, es que tiene hijos, o sea, no es que lástima que la pusieron de jefa porque pues, tiene hijos y va a fallar, ¿no? Ese es un clásico comentario de la masculinidad hegemónica en el ambiente laboral, que es súper común todavía aún entre los varones jóvenes. Que es lo que también pasa, pues se considera a mujeres como propiedad, ¿no?
la cuestión justamente de de esos lugares de diversión masculina, ¿no? Donde la mujer se muestra como un objeto, que también va a la prostitución y eso a su vez también tiene que ver con la trata de personas, con los crímenes contra los menores. Entonces es una serie de contribuciones incluso al delito, ¿no? Que las vemos desde fuera, aparentemente es una práctica simplemente de diversión entre hombres, pero que van generando conflictos sociales y cuestiones tan graves, incluso ilegales, ¿no? Como son ya delitos que son muy graves, entre ellos pues justamente la trata. Y pues en la vida cotidiana, en el día a día, pues tiene que ver con la forma de vida y las decisiones, es decir, al interior de una familia, ya hay estudios que lo demuestran, el mayor recurso se destina a los hijos varones, se les da las mejores cosas con la intención de que no se les desvalore como varón y que pueda impresionar en ambientes, en sus propios ambientes y hacia otros, ¿no? Es decir, el signo de éxito, que esté bien vestido, que tenga las mejores cosas. Y se considera que la mujer, pues como se va a quedar en casa, pues si no estudia o si no está investigando, no pasa nada porque se va a quedar en casa y aparte se le está criando para que pueda ser una buena esposa, ¿no? Es una cuestión también que tendríamos que revisar, es decir, cómo las tareas domésticas se están determinando para un rol de género, cuando al final todos contribuimos a ensuciar, más nosotros contribuyen a limpiar o a cocinar o otras cuestiones. Sin embargo, cosa curiosa, en ya lo que es la cocina, ¿no? Como tal, los chefs internacionales, pues también son varones. Es decir, ahí también en la contraposición ideológica y cultural, cuando por un lado se nos dice que es una tarea doméstica para las mujeres, pero en el ámbito profesional, pues está destinada principalmente a los varones, ¿no? Recientemente ya se ha visto que es mujeres, pero ha sido también complicado. O sea, si los caminos profesionales están siendo coordinados por estas masculinidades hegemónicas, ¿no? Y la masculinidad que es subalterna o subordinada, pues al final también va cayendo uno mismo por esta presión o esta justamente subordinación de masculinidad hegemónica, ¿no? Quizá un ejemplo, ¿no? Natasha Villa se deja a la orilla, así como se premian el que alguien tenga múltiples parejas o ser responsable, que vaya dejando hijos sin atenderlos, ¿no? Ahora justamente es otra cuestión que se está viendo con la que se pueda ya estar pidiendo la pensión de manera retroactiva, ¿no? Cuando alguien no atendió a un hijo en su momento. Y que eso, pues es muy frecuente en América Latina. Si vemos en México, pues tenemos muchos hogares que son solamente dirigidos por las mujeres. Sin embargo, hay un temor también y una cuestión cultural de decir que una mujer no puede estar sola en un hogar. Pues tiene que ver con estas construcciones históricas justamente de las masculinidades y de cómo esas construcciones arbitrarias pues van siempre en contra o quitando derechos a otros con base en ese poder simbólico. Es decir, no que nos obliguen, nos obliguen o nos estén coercionando, sino es algo que nosotros vamos aceptando y lo vamos viendo como normal desde lo cotidiano. Y es ahí donde está lo peligroso, ¿no? Porque ya a nivel, digamos, mediático, podemos ver películas de esos temas, textos, ¿no? Noticias, canciones. Sí, hay toda una serie de representaciones culturales ya y muy interesantes de esta deconstrucción de la masculinidad o el empoderamiento femenino. Pero ya al interior de nuestras acciones cotidianas, ¿no? En el ambiente privado o en los ambientes semipúblicos, realmente qué es lo que está ocurriendo con estas formas de convivencia, ¿no? Tendríamos que revisar. Hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario, ¿vale? Entonces, bueno, eh, lo que ya les había dicho, pues justamente esta cuestión histórica, pues ha hecho que estas masculinidades subalternas pues tengan que ser empáticas, ¿no? Con las masculinidades hegemónicas y esto va obviamente generando conflictos en las relaciones. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de la deconstrucción? Pues generar sociedades más empáticas e igualitarias en cuanto a lo que es las relaciones, como se os comentaba, ¿no? Tanto en lo privado como en lo colectivo y en lo profesional.
ahí donde quedamos debiendo mucho, ¿no? Incluso aquí mismo podemos ver cómo se dice o se menciona que algunas profesiones son solamente para varones. En, en reuniones de trabajo yo he escuchado chistes misóginos, cómo se burlan de las mujeres, ¿no? He visto también mucha discriminación, ¿no? Hacia las diferentes formas de vestirse, ¿no? Criticar la forma de los cuerpos, ¿no? Por ahí vi con una vez un maestro en una reunión de trabajo que se tenía que luchar contra la gordofobia, ¿no? Pero antes de eso se estaba burlando de una persona por su aspecto físico, entonces ahí ya una contraposición también. Es decir, podemos tener como ese discurso, pero si no lo tenemos realmente desde nuestro día a día, pues ahí donde va esa contraposición y seguimos generando discriminación, ¿no? ¿Sigue más en alguna duda, pregunta, comentario? ¿Vale? Bueno. Entonces, bueno, ¿cómo se relacionan esas dos masculinidades que son las que se quieren deconstruir? Y ya pues veríamos las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se relacionan? Porque tanto las masculinidades hegemónicas como o dominantes pues son las que están subordinando a las masculinidades subalternas o subordinadas y que además no son permanentes o estáticas en diferentes momentos de nuestra vida. Es decir, un niño que creció viendo las desigualdades, ¿no? en esta justamente posición binaria asimétrica desde su propia casa, pues posiblemente en algún momento puede comportarse también como una persona violenta contra su pareja, por ejemplo. Podemos decir, no, pues es que yo en mi ambiente como recordando que yo siempre he sido igual con mis hermanos, con mis hermanas, con mi madre, pero a veces con la pareja ya, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ya yo veía, ¿no? En el ambiente privado se veían esas diferencias. Es ahí donde tenemos que justamente luchar por eso, que no es nada sencilla, pues puesto que es lo que hemos estado nosotros viendo, ¿no? Sobre todo como adultos. Y eso tiene que ver también con las jerarquías, ¿no? Con esta cuestión de quién toma las decisiones. Eso es bien importante. Yo siempre lo he comentado, el que podamos en los espacios profesionales hacer nuestra propia voz, a poder opinar lo que nosotros estamos viviendo, como, en este caso como mujeres, dando también el espacio, por supuesto, a los varones, pero viendo esta cuestión de cómo esta convivencia pues, puede hacerlo más cercana, ¿no? Lo más equitativa, lo más respetuosa y lo más sana, porque es lo que les digo, o sea, al final lo que uno va aprendiendo lo va uno llevando a todos los ambientes. Es decir, aunque tengamos diferentes roles, pues somos las mismas personas, ¿no? Entonces de repente ahí van saliendo estas expresiones, ¿no? Aquí mismo en el ambiente universitario, hay gente que tampoco te grita. A mí me han gritado 2 o 3 veces compañeros de trabajo. ¿Por qué? Pues sin ningún motivo, simplemente porque están acostumbrados a gritar o a hacer berrinches también, ¿no? Para que yo les conceda lo que están pidiendo, ¿no? Así como si fueran niños chiquitos y yo fuera su mamá. Ese tipo de situaciones son muy comunes, o sea, lamentablemente, aún aquí en un ambiente profesional. Imagínense en otros ambientes donde es mucho más común o donde son mundos más masculinos y donde se le da una voz rara vez a la mujer, ¿no? La mujer está muy, muy desterrada de esos ambientes. Entonces, esto al final lo que tenemos que nosotros ver, sobre todo aquí en las redes sociales, es bien importante, ¿no? Yo siempre se los comento a mis estudiantes, a mis compañeros de trabajo, y también se los digo, a ver, no me digas eso porque no tienes por qué decidir tú por mí. Yo se los digo, así claramente, porque tenemos que ser claros, ¿no? Para poder modificar esas acciones. Y al final, pues tiene que ver justamente con eso, si estamos generando personas que van a trabajar con otras personas en apoyo de distintas causas, tanto desde lo individual hasta lo colectivo. Aquí, por ejemplo, en la facultad que tenemos estas carreras que se van a dedicar a lo humano justamente, pues tendríamos que darles estos ejemplos de construcción, ¿no? O de equidad, de igualdad, de participación, de cercanía, que está en la convivencia, ¿no? Porque al final, pues en todas partes vamos a estar conviviendo con personas distintas y todos somos distintos, pero tenemos que aprender a ver estas diferencias. Y justamente
también reconocerlo, ¿no? Primero nosotros mismos y después reconocer cómo estamos, a veces también nosotros sin querer como profesor estamos generando una competencia no sana o también evaluando mejor a los varones, porque es porque me siento más identificado con ellos y aunque sea hombre o sea mujer, por características físicas en lugar de por la cuestión que es importante, que es el conocimiento, por también dándole un lugar como hasta cierto punto de lástima. Es que es mujer, pobrecita, pues bueno, la voy a ayudar, es que porque sufre mucho. Eso también es una cuestión que no corresponde a una cuestión de igualdad de derechos. Tenemos que tener cuidado con eso. Es que no se debe inclinar ni de un lado ni de otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué llega a suceder esto? Pues porque justamente esta dominación masculina de la que ya nos ha hablado Bourdieu, que se retoma el texto que les mandé el día de ayer, a todos por correo, pues está hablando de esta diferenciación, es decir, hay diferentes dimensiones donde nosotros somos diferentes personas, ¿no? Esos diferentes roles que estamos ocupando en sociedad, lo cual está muy bien y es muy interesante. Pero tendríamos que revisar en cada uno de estos si nuestra posición de poder, de dominación, no se está volviendo un vehículo de la violencia o una manifestación de discriminación, ¿no? Simplemente de diferenciación. Es bien complicado, obviamente, tener estándares muy objetivos, porque somos sujetos y estamos impregnados de estas situaciones muy particulares, ¿no? Pero tendríamos que ir aprendiendo más y sobre todo ir generando estos espacios de convivencia entre compañeros y nosotros como profesores, pues, entre los mismos estudiantes. Esta parte creo que es muy importante, ¿no? De esta cuestión de las masculinidades. Y también revisar cómo es que estamos nosotros gestionando nuestras emociones. Es otra parte bien importante que tenemos que ver, tanto como hombres como mujeres, ¿no? Se han hecho algunas manifestaciones ahí también culturales, ¿no? Que películas, hay programas, hay una educación emocional ya en nivel preescolar, en nivel inicial, para que aprendamos a reconocer, ¿no? Nuestras diferentes emociones, que es lo que es la educación emocional, que también es muy interesante, pero también tiene que ver justamente, hoy decir, no sea tan necesaria si no hubiéramos hecho algunas situaciones como estas, ¿no? Que aquí muestra la imagen, donde vamos enseñando al varón desde muy pequeño que no puede expresar sus sentimientos. O también vamos enseñando a la mujer que a través de, por ejemplo, el llanto puede obtener chantajear a los demás. Entonces, las dos actitudes son negativas, realmente, ¿no? O tener todos simplemente por cuestiones pues, físicas, ¿no? O económicas, es que es el hijo de tal persona y pues hay que apoyarlo, ¿no? Entonces, también lo escuchamos mucho de repente, ¿no? En cualquier ambiente. Y eso también tiene que ver con estas desigualdades, ¿no? Y sobre todo si consideramos que el tiempo de alguien por ser varón o por ser mujer es distinto, hay una diferencia en cómo se está invirtiendo, también eso es una cuestión de esta binariedad asimétrica, ¿no? Cómo se le da hay estudios también sobre el uso del tiempo libre, a qué lo destinan los varones, a qué lo destinan las mujeres. Los varones tienen más tiempo libre para destinar a cuestiones personales en comparación con la mujer. ¿Por qué? Porque el tiempo libre de la mujer es para cuidar a los enfermos, a los hijos, tareas domésticas, etcétera. Entonces también hay una cuestión que está generando conflictos. Y en estas formas de ver o diferenciar el mundo, pues también contribuimos las mujeres, ¿no? También tendríamos que verlo, es decir, en esta lucha por la igualdad tenemos también que ser responsables, tanto hombres como mujeres, de qué estamos haciendo cada uno para generar conflictos entre unos y otros, ¿no? Eso sería así, esta división de hombres y mujeres con algunas diferencias donde se están atravesadas justamente por el poder. Sí, perdón, déjame ver, perdón. ¿Qué impacto tienen los productos aditivos como cosas abordando esos temas, considerando que un sistema requiere una atención con profundidad incluso para
un acompañamiento en el proceso, particularmente asociados a la masculinidad, de construcciones, habilidades emocionales, etcétera. Pues mira, yo no soy de la época de los podcasts, pues no, yo no escucho, la verdad, podcasts, pero sí veo que los jóvenes los escuchan. Que los escuchen, bueno, primero que nada, que aborden el tema, ya eso es algo importante, creo yo. Que puedan abordar el tema, que lo puedan explicar, que lo puedan difundir a otras personas. Ya si lo hacen con profundidad o no, pues no te podría exactamente yo decir, no consumo yo ese tipo de productos, pero sí veo a los jóvenes, ¿no? Mis estudiantes, los jóvenes que me rodean en mi familia, en vecinos, etcétera, pues sí los veo un poco más interesados en los temas, ¿no? De las diversidades sexuales, de las nuevas masculinidades, de la cuestión justamente del feminismo, de estas nuevas formas de relación. Sí los veo yo a la mayoría interesados. Ya si realmente esto a futuro va a generar un cambio o algo así, pues tendríamos que esperar o verlo, ¿no? No podría estar 100% segura de que así sea. Pero simplemente el hecho de que lo puedan ellos considerar en su vida cotidiana, ¿no? Escuchando eso en su tiempo libre, pues es muy interesante y es un paso, creo yo, importante para justamente generar estos cambios, ¿no? Que hay lugares o hay espacios o hay ciertas generaciones que ni siquiera pueden tocar el tema. Hay adultos mayores que no consideran que simplemente una mujer deba de trabajar, ¿no? No, es que este, te pasa esto porque tú trabajas, deberías estar en tu casa. Todavía se escucha mucho con los adultos mayores, tanto varones como mujeres. Pero bueno, ya los cambios sociales, pero regularmente son generacionales, ¿no? Entonces, estas nuevas generaciones ya tienen una perspectiva distinta, esperemos que la puedan mantener, porque también recordemos que esto ha sido cíclico, ¿no? Ya hubo la generación de los modernos, pues fue también parteaguas en muchos sentidos, y luego se regresó otra vez a unas generaciones más conservadoras, entonces también hay una cuestión de ciertos fenómenos sociales, económicos, obviamente culturales, también de la geopolítica que van demarcando también estas formas de masculinidades. No pensaríamos que no, pero sí, obviamente también tiene que ver con muchos motivos, ¿no? Sacar a la mujer a trabajar porque por las guerras los varones no pueden estar, luego ya regresaron, pues entrenó, vete para tu casa, entonces ahora te explico que estar en la casa es tu mejor opción. Entonces, sí ha habido ciertas contraposiciones generacionales, pero yo considero que sí, yo no soy joven, pero considero que en los jóvenes que yo tengo cercanía, obviamente por ser docente y de manera particular ya en el ámbito privado sí considero que esos productos son interesantes porque hacen parte de su vida cotidiana, ¿no? Ya no sé si son realmente tan acotados a la cuestión legal o a la cuestión de la actividad social, eso no lo podría saber porque yo no he escuchado uno que otro, pero no es algo que yo haga de manera cotidiana. Pero sí muy interesante tu pregunta, Ricardo. ¿No seguimos en alguna otra pregunta, comentario? ¿Vale? Bueno, entonces, el próximo jueves veríamos ahora sí las nuevas masculinidades. Les vamos a enviar todas las diapositivas, de lo que va a ser una sola, con todo. Perdón, adelante. Sí, adelante. Si quiere hablar o si lo quiere escribir, como guste. Hola, buen día. Bueno, Un gusto estar aquí, maestra Elsa, escuchándola de nuevo. Este, yo tengo una duda, quizá tenga que ver con que llegué un poquito tarde, no sé si anterior a lo que yo ya tuve la oportunidad de escuchar. Esto de alguna manera se solventaba, ¿no? Eh, Respecto a la masculinidad subordinada, menciona que está como fuera de todas estas características, ¿no? Que es la masculinidad hegemónica, ¿no? Como todas estas dinámicas y roles que se adquieren con esa masculinidad. Entonces, entiendo que la masculinidad subordinada es como que no cumple con esas características. Mi pregunta va orientada más en el sentido de las dinámicas de esta masculinidad subordinada. ¿Tiene que ver con buscar siempre la masculinidad hegemónica o también puede contener como algún aspecto de vulnerabilidad? O sea, que sean vulnerables a las dinámicas y las relaciones que se generan.
o hay de ambas, o sea, a lo mejor esa sería más también mi duda. Sí, más bien es en ambas, ¿no? De hecho, aquí en esta parte es lo que se mencionaba, cómo estas masculinidades subalternas o subordinadas en algún momento pueden llegar a ser hegemónicas o también pueden ser, llegar a ser una nueva masculinidad, ¿no? Si ya logran liberarse, digamos, de esa idea de seguir a la masculinidad hegemónica, ¿no? Ya podrían volverse una nueva masculinidad, pero si no, pues ¿qué pasa? Que también están justamente en medio, ¿no? Es decir, puede ser alguien que sea muy amigo tuyo, muy buena, muy cercano contigo y empático contigo, pero luego ya llega un varón y no, si es que estás mal. Y eso lo podemos ver nosotros mucho en la vida cotidiana como mujeres, ¿no? Un amigo tuyo que es muy cercano y está contigo apoyándote en una causa, por ejemplo, una separación de pareja, yo qué sé, pero después llega con el grupo de varones y ya te contradice, ¿no? O te está señalando, ¿no? Que estás mal porque pues también tú no le echas ganas o X, ¿no? Esa justamente es como la parte conflictiva de esa masculinidad que aunque tiene rasgos positivos por no ser, digamos, esta masculinidad tan dominante, tan violenta y todo esto, porque su posición de poder también es diferenciada, justamente por temor o por la presión, apoya características de masculinidad dominante en algunos momentos, pero aquí lo menciona también, esta no es algo permanente y puede en dado caso, digamos, de manera positiva, pues llegar a ser una nueva masculinidad también, ¿no? Eso es lo que vamos a ver la próxima sesión. Pero también de manera muy común, pues para no quedar mal, por decirlo así, con el resto de los varones que lo están presionando o criticando o burlándose de él, pues ceden justamente a esas características de la masculinidad hegemónica, ¿no? Es lo que lamentablemente más sucede. Pues se le llama subalterna, ¿no? Está subalterna a lo que le digan los demás. Por ejemplo, en la adolescencia, un hombre que es muy delgado, que no, que tiene a lo mejor la voz muy delgada, que lo consideran, digamos, afeminado. Entonces, ¿qué hacen? Pues se burlan de él. Y el que hace, por regular, se reúne más con las mujeres, pero en algún momento, pues para quedar bien, hace acciones masculinas a veces violentas, ¿no? Como eso de los aparentemente piropos que son insultos en la calle o cosas así, ¿no? Porque lo que al final lo que él quiere es encajar, por decirlo de alguna manera. Esa es la cuestión de este tipo de masculinidad que realmente sí está un poco indeterminada, pero como su nombre indica, pues subalterna a lo que la masculinidad hegemónica ha demostrado que aparentemente deben de ser esos rasgos de hombre, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Claro. Y yo creo que, por ejemplo, este concepto en particular se me hace como muy importante precisamente en la etapa esta que dice usted, ¿no? Como de las adolescencias, de las infancias, porque es cuando empiezan como a definirse, ¿no? Las identidades y aparte pues todo ese bombardeo de conocimientos y información y más las dinámicas que, digamos, se practiquen dentro de las escuelas. Creo que en particular este concepto es muy importante como analizarlo y que también pueda funcionar como para, no sé, algún esquema, alguna estructura dentro de las dinámicas de las escuelas, ¿no? Y sobre todo en la etapa esta de preadolescencia y adolescencia, que es como cuando se vuelven como más marcadas algunas, pues algunas acciones, ¿no? Que definen estas masculinidades o en todo caso, las masculinidades hegemónicas. Es, gracias, maestra. No de nada. Sí, adelante, Ana. Sí, y complementando lo que dice Denise, pues el comprender, y creo que lo interesante de analizar las masculinidades es que estamos comprendiendo pues que el sistema patriarcal pues nos recae a todos, ¿no? O sea, tiene como un peso enorme para mujeres, para hombres, y como dice Denise, pues desde estos procesos de sensibilización, de análisis, de tecnología, roles de género, pues tendrían que ser desde, pues, guardería, ¿no? Para ir como deconstruyendo, porque finalmente, como dices tú, Elsa, pues a pesar de que existan estas masculinidades alternativas, ¿no? Distintas a las hegemónicas, es tal el peso y la sanción social que pues también se responde a lo que es considerado pues como conductas deseables, ¿no? Entonces solo eso. Sí,
muchas gracias, Ana. Sí, esa es la parte interesante de que podamos nosotros reunirnos, ¿no? Y yo les agradezco mucho porque son temas muy, muy interesantes y que lamentablemente poco los estamos realmente estudiando o viendo. Y en la cuestión, por ejemplo, nosotros que atendemos a niños, ¿no? Que son todavía, pues justamente los pubertos, ¿no? Los preadolescentes de los que habla Denise, pues ahí también irle rompiendo esos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, vamos a jugar fútbol, no, las niñas no pueden jugar, claro que pueden jugar, ¿no? Y hay futbolistas también, femeninas, ¿no? En todos los equipos, en todos los niveles. Entonces, ese tipo de acciones que aparentemente son sencillas, son las que van generando a futuro cambios en los niños, ¿no? Y nosotros como profesores, pues es bien importante que podamos estar atentos a estas situaciones, sobre todo los que atienden o atendemos a los más chicos, ¿no? Pero también un proceso interesante, considero yo, es cuando se detiene a la pareja, que también ocurre tanto en la prepa como aquí en manera más primaria, ¿no? Cuando entran aquí a la universidad, es decir, en esa edad, ¿no? De los 16 a 18 años. Entonces también la convivencia con la pareja, pues es importante también cómo la van ellos realizando, ¿no? De qué manera, em, qué formato, qué tipo, ¿no? Qué prototipo es el que voy a seguir. Ahí también eso es importante. Ya la maestra Irma, otras personas que trabajamos de las violencias, hemos revisado lo que es la violencia en el noviazgo, por ejemplo, y también está muy determinada por esos estándares masculinos hegemónicos, ¿no? Que lamentablemente pues, se vuelven violentos y que se justifican también o que recaen pues, en las mujeres, ¿no? En la esposa, en la hermana, en la novia, en la cuñada, en la hija. Entonces esto nos va generando esas marcadas diferencias, ¿no? Esta justamente cuestión de ser hombre o ser mujer y la convivencia entre unos y otros. Entonces, también es importante la educación para reconocerme en el otro, ¿no? Respetar al otro, el diferente, sea hombre, sea mujer, las nuevas formas de demostrar, ¿no? La cuestión sexual y social. Eso es bien interesante y sobre todo lo podemos ver con más jóvenes, ¿no? Con los adolescentes todavía que llegan aquí con 17, 18 años, pues ir viendo estos temas, ¿no? Como bien menciona Ricardo, bueno, a lo mejor los podcasts lo hacen ellos de manera no tan científica, pero bueno, ya en su mundo están dando esos temas, ¿no? Que eso es lo importante. Y sí es también, por ese último tema es educar para la paz, ¿no? El ir viendo cómo aminorar estos conflictos, pues es una forma también de educarnos todos, ¿no? De atender esta problemática, digamos, desde la raíz, no cuando ya está el feminicidio, sino cuando estamos construyendo desde la diferencia, por supuesto, porque somos diferentes, pero desde el respeto, ¿no? Estas son las convivencias. Esta parte más compleja, sobre todo en lo privado, porque y aquí también lo menciona, ¿no? En lo privado puede ser que sea diferente la masculinidad subalterna, pero en lo público, por la presión, pues se vuelve igual que la masculinidad dominante hegemónica, ¿no? Muchas veces también violento, porque es lo que se está pidiendo que haga, ¿no? Pues quiero encajar, quiero ser parte de ese grupo, sobre todo en la construcción de mi identidad, ¿no? Que es lo que menciona Denise, cuando estamos justamente en ese proceso, ¿no? De pasar de la niñez a la adolescencia, a la adultez. Es muy complicado porque también se le demanda, ¿no? El varón es lo que ve, que se le demanda ser muy exitoso, tener mucho dinero, hasta para la elección de una pareja, ¿no? Ya también están estudios al respecto, pues tiene mucho que ver lo económico. Pues ahí también estamos hablando de cómo la mujer está realizando actos que no son tan positivos, ¿no? Como el buscar un varón solamente por un recurso económico. Son diferentes situaciones, ¿no? Pero si vamos como desmenuzándolas o buscándolas más inicialmente, pues podemos ver que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? En algunas, ya aquí en India, incluso en algunas guarderías ya empiezan a manejar, ¿no? La cuestión de las emociones, lo de los roles también, ¿no? Ya evitar eso de que el rosa, el azul, y que nada más el capítulo puede usar el varón y no la niña, etcétera. Ya se empieza a ver eso. Claro, el avance ha sido lento y es muy reciente, pero sí se empieza ya también a educar en esta cuestión de las emociones, de la equidad y la igualdad. Muy bien, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta. ¿No?
Si no, pues por mi parte, así adelante. Hay una disculpa, maestra, es que son temas que me interesan mucho. Por ejemplo, No, no, ahorita nada adelante. más retomando dos palabritas ahí, ¿no? La maestra Ana dijo la palabra castigo, que es una palabra que, pues sí, sí, la verdad yo lo he utilizado al momento de hablar como de esto del género, ¿no? Como hacer esta diferenciación entre la normatividad en lo que, y ahí ya viene lo que usted comentó, ¿no? ¿Quién es mujer y quién es hombre, ¿no? ¿Qué es ser mujer y qué es ser hombre? Entonces, como normativamente las características que definimos y socialmente que son hombres y son mujeres, traen esa línea, ¿no? Que seguir. Entonces, cuando se sale de esta línea, es cuando viene el castigo, que es lo que se habla, por ejemplo, en el tema de las violencias contra las mujeres, ¿no? O sea, cuando las mujeres empiezan a hacer algo que no entra en la normatividad patriarcal, digámoslo así, pasa eso, ¿no? Entonces creo que es mucho, bueno, no mucho más difícil porque es muy difícil para el tema de las mujeres, pero también es muy difícil estas definiciones para, como usted dice, ¿no? Para los hombres, porque digamos que este hombre no entra en lo que es la masculinidad hegemónica, entonces recibe un castigo, ¿no? O sea, un castigo social y un castigo dentro de las relaciones de poder, por decirlo así, ¿no? Entonces, de estatus. Entonces, nada más complementando y queriendo rescatar esos dos conceptos para la reflexión, ¿no? Como para ver cuando me salgo de esa normatividad o de esa identidad hegemónica de lo que es ser mujer u hombre en este caso, recibo un castigo. Entonces, creo que es una buena, pues un buen tema para analizarlo, ¿no? Sociológicamente, que es el enfoque que se le está dando ahorita, ¿no? Sí, porque justamente eso marca, es decir, eso es lo que creo yo, ¿no? Ese es el punto que evita que podamos tener una sana convivencia de la diferencia, ¿no? El que cuando alguien hace algo que aparentemente no corresponde a su rol de género, pues los demás lo están señalando. A mí me han comentado muchas veces compañeros de trabajo, es que ¿por qué hablas? ¿Por qué dices lo que piensas? ¿Quién te enseñó a hacer así? Y yo pues tengo voz y puedo hablar y he sido educada en diferentes aspectos, ¿no? Entonces tiene que ver mucho eso exactamente, el control, la sanción social, el que alguien se muestre distinto, pues a veces da miedo a los demás, ¿no? De romper con los esquemas, justamente la ruptura de los paradigmas, ¿no? Es eso. Y la sanción social, pues es la forma de control. De ahí lo que también se critica de la cuestión religiosa, ¿no? Las creencias de las fiestas religiosas, pues también el que estas marcadas diferencias no las aceptan y las sancionan, ¿no? Que también ya lo habíamos visto en otra diapositiva, particularmente en estas masculinidades que no son hegemónicas, ¿no? Que tienen rasgos que no son los que se buscan deseablemente ante la sociedad, pues también estas formas de castigo en el presente y en el futuro, ¿no? Porque te va a ir mal aquí y te va a ir mal cuando te mueras. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente también tiene temor de expresarse libremente, y más en un país donde hasta te pueden matar por ser distinto. Pues también para el varón también sufre muchas violencias, ¿no? O sea, también tendríamos que reconocerlo y justamente de manera conjunta pues caminar hacia un respeto y una sana convivencia, que no es nada sencillo, porque hay que romper esos paradigmas, ¿no? Que nos han impuesto a todos desde que nacemos, desde antes de nacer, ¿no? Pero sí, es muy interesante, pues primero que nada, creo yo que ya con que lo estemos abordando es un paso, ¿no? Un paso para poder justamente generar esos nuevos espacios entre nosotros y con nuestros estudiantes, en este caso como Denise, ¿no? Que es egresada, pero también se sigue formando. Yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros y además con los temas que justamente está estudiando, ¿no? Entonces, es muy importante también esto verlo desde las redes sociales. Entonces, si alguien tiene algún otro comentario, pregunta, ¿no? Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Les pido una disculpa por recibir, tuvo problemas de conexión, lo que tuvo que moverse de su espacio y ahí de repente tiene conflictos con el internet. Pero igual el jueves ya retomaríamos sesión pues ambas, ya veríamos las nuevas masculinidades, igual al término
de las 4 sesiones les vamos a mandar todas las diapositivas, sé que estamos haciendo una sola para que tengan toda la información junta. También vamos a mandar algunos otros textos que consideramos, como bien dice Denise, desde el ambiente sociológico, que son importantes que los podamos atender. Aclarando que no son los únicos, hay muchos espacios más que estudian estos temas, pero bueno, nosotros, con nuestra formación, nosotros pues estamos abordando desde la cuestión sociológica, ¿no? Y pues ser un foro pues, de sociología. Y no sé si tengan algún otro comentario o pregunta. ¿Nadie? Bueno, entonces agradezco mucho su presencia el día de hoy. Nos veríamos el próximo jueves. Sí, muchas gracias a todos por su presencia y su participación. Si a quien no le ha llegado se los envío. Ahí te reviso para enviarte a usted. Y a los que también ingresaron hoy por primera vez. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos el jueves. Cuídense mucho y que tengan un buen día. Hasta luego, bye bye. Gracias, buen día. Bien. Bye. Gracias, bye bye. Bye bye, cuídense.